esposa. Denle un aplauso al Señor por ella. Esa es la evidencia de que Dios va a hablar a través de ella. Que está nerviosa. Dios le bendiga. Amén. Yo voy a hacer una breve retroalimentación sobre lo que hemos hablado desde el principio hasta el jueves pasado. Gloria a Dios. El primer capítulo del libro de los Hechos, Lucas empieza hablando que ese libro se lo dedicó a Teófilo. Y Teófilo significa amigo de Dios. Gloria a Dios. Lucas empieza narrando que el primer evangelio que él escribió, el evangelio de Lucas, él ahí hablaba acerca de lo que Jesús había hecho, pero que en el libro de los Hechos él iba a hablar acerca de lo que el Espíritu Santo hizo a través de los apóstoles. El libro de los Hechos, capítulo 1, nos habla acerca de la promesa del Espíritu Santo. Aquí vemos que Jesús le da un mandamiento a sus discípulos y es que no se fueran de Jerusalén hasta que venga sobre ellos el Espíritu Santo, dando a entender que sin el Espíritu Santo nada podemos hacer y que Él es lo más importante en nuestra vida. Aleluya. Santo. En el libro de Hechos, capítulo 1, del 12 al 26, ahí nosotros vimos la elección del sucesor de Judas. Ahí Pedro se para al frente de los 120 que estaban congregados y cita la palabra para elegir a uno que iba a ocupar el lugar de Judas. Y dice que echaron suerte y que la suerte cayó sobre Judas. Sobre Matías, perdón. Ese día que estudiamos esto aquí, nosotros pudimos aprender que a veces cuando tú predicas en la dirección del Espíritu Santo, tú puedes confundir a las personas, porque nosotros estábamos hablando aquí que el que iba a ocupar el lugar de Judas era Pablo y no Matías, y por eso Matías no dio fruto, pero Pablo sí, dando a entender que lo que tú haces dirigido por el Espíritu Santo va a dar fruto, pero lo que tú haces sin su dirección va a terminar en un fracaso. Aleluya. En Hechos capítulo 2, pudimos ver que cuando el Espíritu Santo llegó a la vida de los discípulos, nunca fueron lo mismo, sino que el Espíritu Santo lo cambió y lo transformó. Lo hizo pasar de hombres cobardes que estaban escondiéndose a hombres valientes que lo dieron todo por él. Gloria a Dios. En el primer discurso de Pedro, que eso está en Hechos capítulo 2, del 14 al 42, pudimos aprender que el conocimiento de la palabra es lo que nos enseña lo que está bien y lo que está mal. Pedro, por la palabra, le enseñó a una multitud que estaban mal. Eso lo vimos cuando Pedro dio su primer discurso, que por la palabra él le dijo a los que habían crucificado a Jesús que ellos lo hicieron mal. Y ahí también pudimos darnos cuenta que el Espíritu Santo es quien convence de pecado. Y que cuando tú predicas,
a la persona no solamente tú le dices el pecado que tiene, sino también que tú tienes que darle el remedio. Como Pedro hizo, que Pedro no solamente le dijo que ellos estaban mal, sino que él le dijo que se arrepientan y que se conviertan de sus pecados. La vida de los primeros cristianos está en Hechos capítulo 2, del verso 43 al 47. Ahí aprendimos que en la unidad está la fuerza. Los primeros cristianos eran unidos y tenían todas las cosas en común. Y cada día el Espíritu Santo añadía los que debían de ser salvos. Ahí hablamos ese día que la llenura del Espíritu Santo no solamente está en hablar lengua, sino que también esta se manifiesta a través de la unidad con los hermanos. En la curación de un cojo, aprendimos que tú vas a dar de lo que tú tienes y que nadie puede dar de lo que no tiene. Que primeramente, para nosotros dar de Dios, primero debemos de llenarnos de Él. Por ejemplo, Pedro le dijo al cojo que estaba en la puerta de la hermosa que él no tenía oro ni plata, pero de lo que tengo te doy. Es decir, Pedro no le dio ni oro ni plata porque no tenía, pero sí le dio la sanidad porque él tenía al que sanar. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. En el discurso de Pedro en el pórtico de Salomón, pudimos aprender que nuestro enfoque debe de estar puesto en Jesús. Y como nosotros venimos hablando en el estudio desde Juan, que el propósito de los milagros no es que la gente lo conozca a nosotros, sino que conozcan a quien hace los milagros, que es el Espíritu Santo. En el discurso de Pedro dice que las personas tenían los ojos puestos en Pedro, que estaban asombrados de cómo el Espíritu Santo había sanado al cojo a través de Pedro, y las personas pensaban que fue Pedro que había hecho ese milagro, pero Pedro le dijo que no fue él, sino que hubiera sido Jesús a quien ellos crucificaron. Gloria a Jesús. Entonces eso le enseña que nosotros no debemos de darnos a conocer a nosotros, sino que debemos de hacer que la gente conozca a Jesús a través de nosotros. Gloria a Jesús. Así es. En Pedro y Juan, ante el concilio, pudimos aprender que cuando el enemigo te hace la guerra, es porque tú eres una amenaza para él. Que a Pedro y a Juan lo entraron en la cárcel por causa de la curación del cojo. Y que solo en Jesús está la salvación. Y que de lo más vil y menospreciado Dios escoge. Porque ahí narra que los principales sacerdotes estaban asombrados con lo que había sucedido y con el desnudo que hablaba Pedro. Entonces, solo debe entender que Dios no está buscando personas con capacidades ni personas que tengan un amplio léxico, sino que Él está buscando personas dispuestas que se dejen usar por Él. Gloria a Jesús. Aleluya. En Hechos capítulo 4, del 23 al 31, este día cuando hablamos aquí, Ramón tocó 5 puntos. El primero fue cuando un grupo está unido, la iniciativa es orar. Gloria a Dios. Ahí en ese pasaje narra que a Pedro y a Juan lo metieron en la cárcel, y después que ellos entraron en la cárcel, ellos fueron, después que lo sacaron, ellos fueron a donde los otros discípulos que habían aceptado a Jesús
y alzaron su voz y empezaron a orar para que Dios le dé fuerza y valor para enfrentar esa batalla. Este día aprendimos que cuando nosotros tenemos una prueba, no debemos de pedirle a Dios que nos las quite, sino que debemos llorar para que Dios nos dé desnudo y valentía para enfrentarla y seguir predicando su palabra. Aleluya. Santo. Este día también aprendimos que debemos llorar conforme a la palabra. Que cuando tú oras conforme a la palabra, Dios te responde. Ahí en la oración que Pedro hizo, él citó la palabra en el libro de los Salmos. Y en el versículo 31 de Hechos 4, dice que Dios les respondió y que en el lugar donde ellos estaban tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban la palabra con denuedo. Gloria a Jesús, Santo Padre. Llénanos aquí también. En Hechos 4, del 32 al 37, aprendimos que el Espíritu Santo es un líder invisible que se hizo visible en los apóstoles. Porque el amor de Dios se vio manifestado en estas personas porque estaban unidas y no tenían nada para sí, sino que todo lo que tenían eran de todos, eran un cuerpo. En Hechos capítulo 5 hablamos sobre Ananías y Zafira y hablábamos que Dios siempre va a cuidar la primicia de cada avivamiento. En Hechos capítulo 4 vimos que una gran multitud, más de 5,000 personas, aceptaron a Jesús. Y entre esos estaba Bernabé, que tomó todo lo que tenía y lo vendió. Entonces después viene Ananías, que vende lo que tiene y dice que lo va a vender en tal precio, lo vende en otro y cree que va a engañar a Pedro o al Espíritu Santo, pero el que se engañó fue él, porque al Espíritu Santo nadie le engaña. Ese día, Gloria a Jesús. ese día aprendimos que no debemos de hacer las cosas porque otros las hagan, sino guiados por el Espíritu Santo. Gloria a Jesús. Aleluya. En el versículo 17 al 42 aprendimos que nadie puede detener el mover de Dios. Dice que a Pedro y a Juan los sacerdotes lo llaman y le dicen y lo amenazan para que dejen de seguir predicando en el nombre de Jesús. Y Pedro le dice que es mejor obedecer a Dios antes que a los hombres. Gloria a Dios. Dice también que ellos agarraron a Pedro y a Juan y los metieron en una cárcel. Y dice que un ángel fue, le abrió la puerta y ellos fueron al templo y siguieron predicando. Así es. Y dice que después de eso lo agarraron y lo azotaron. Y ellos bajaron y siguieron gozosos. Y eso de entender que cuando tú estás enamorado de Dios, nada te importa. Gloria a Dios. En Hechos capítulo 6 aprendimos que la palabra de Dios es lo primero y lo más importante. Ahí hablábamos que no es justo que dejemos la palabra de Dios para servir a la mesa y que la base de todo ministerio es la oración y la palabra. Gloria a Dios. Hechos capítulo 7 trata sobre la muerte y defensa de Esteban. Aquí Esteban le hace un resumen a los principales sacerdotes y a las personas porque lo habían acusado a él diciendo que él había blasfemado y hablando cosas que no eran ciertas.
Entonces, débale hacer un resumen desde Abraham hasta la crucifixión de Jesús, diciéndole que aún sus padres habían matado a los profetas que profetizaron sobre Jesús. Y ellos lo que hicieron fue que en vez de arrepentirse, se enojaron y la apedrearon hasta la muerte. Y Esteban vio el cielo abierto. Es decir, que cuando te acusen, cuando digan algo en contra tuya, que sea mintiendo. Porque ellos no encontraron ninguna falta en Esteban para acusarle. Dice que la sabiduría que había en Esteban era tan fuerte que ellos no podían resistirla. Entonces, para encontrar alguna falta en Esteban, tuvieron que mentir, pagarle a otro para que hiciera un falso testimonio. En Hechos 8, cuando lo estudiamos este día, aprendimos que debemos de ver las persecuciones como oportunidades para Dios glorificarse. Gloria. Hechos 8 habla que había una persecución y que estaban persiguiendo a los cristianos y que a causa de esa persecución el evangelio se expandió hasta Samaria. Santo Dios. Ahí aprendimos también que todo lo que vayamos a hacer, hasta para hablar, debemos de estar dirigidos por el Espíritu Santo. Aleluya. Y que cuando uno vaya a corregir a alguien, uno tiene que hacerlo en amor. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Porque por el progreso de Cristo. Ahí también en Hechos 8 nos habla acerca de Felipe y el etíope. Y ahí pudimos darnos cuenta de la importancia de ser dirigido por el Espíritu Santo. Que a causa de que Felipe se dejó dirigir por el Espíritu Santo, el etíope fue salvo. Y que lo único que se necesita para ser salvo es creer que Jesús es el Hijo de Dios. Así es. En Hechos 9 hablábamos sobre Pablo y el encuentro que él tuvo con Jesús. Dice que él salió, que pidió carta a los principales sacerdotes para ir a perseguir y a maltratar a los cristianos. Y dice que Jesús le salió al encuentro y lo tumbó de la cabalgadura. Ese día aprendimos que esa cabalgadura no era como tal, sino que se estaba refiriendo al orgullo y el ego que tenía Pablo. Y ese día aprendimos que nosotros también debemos de pedirle a Dios que nos tumbe de nuestra cabalgadura para que aprendamos a reconocer que todo lo que hacemos y tenemos es por Jesús. Gloria a Dios. Y que Dios no te escoge por tu pasado. Él no mira el hombre que tú eras o que tú eres, sino que Él te escoge por amor para cambiarte y transformarte. Porque si hubiese sido por pasado o por presente, Él no hubiese escogido a Pablo, sino que Él lo escogió por amor, lo transformó y lo utilizó como un instrumento para glorificar su nombre. En el versículo 32 al 43 aprendimos sobre Dorcas que debemos de ser servicial y que el propósito de los milagros es la salvación de las almas. En Hechos capítulo 10 pudimos ver 3 rompimientos en la vida de Pedro: el social, el teológico y el eclesiástico. El social era que los judíos no se juntaban con los gentiles. Entonces Dios rompió eso en Pedro. Dios no hace acepción de personas y Dios se glorifica con el que Él quiere. Ahí aprendimos acerca de Cornelio que
Pedro tiene una misión donde suben y bajan alimentos. Y dice que él fue a la casa de Cornelio. Y dice que allá el Señor, el Espíritu Santo, llenó a Cornelio y a toda su familia, haciéndole entender que Dios no hace excepción de personas y que Él lo hace con el que Él quiere y cuando Él quiere. Santo. Oiga, soberano. En Hechos 11. No, el informe, usted habla del 10, del lienzo, y en el 11 el informe cuando él va a Jerusalén. En el informe, cuando él va a Jerusalén, después de él regresar de la casa de Cornelio, dice que cuando él llegó, los judíos que estaban allí le dicen, pero tú estabas reunido con los gentiles. Entonces Pedro comenzó a explicarle lo que había pasado, que él fue allí a la casa de Cornelio porque el Espíritu Santo fue quien lo guió. Y ahí pudimos aprender que la palabra es la que nos instruye y la que nos forma. Que Pedro todavía no estaba formado, sino que él estaba instruido en la palabra, pero que Dios lo estaba formando porque lo estaba rompiendo, le estaba quitando todos esos tabúes que yo tenía de que juntarse con los judíos, con los gentiles era pecado. Gloria a Dios. En Hechos 12 pudimos aprender que la oración hay poder, que dice que Pedro estaba en la cárcel y que la iglesia estaba orando e intercediendo por él y que Dios hizo el milagro. Y ese día aprendimos que debemos de confiar en lo que estamos orando, confiar en que Dios nos va a responder, aun cuando las demás personas piensen lo contrario. Este día también aprendimos en Hechos del 20 al 25, habla acerca de Herodes, que él se vistió como si fuera un dios en majestad y todo, y dice que un ángel descendió y él fue muerto y fue comido por los gusanos. Ese día aprendimos que toda la gloria es de Dios, que todo lo que hacemos debemos de hacerlo para Dios, porque sin Él nosotros no somos nada. En Hechos 13, la enseñanza principal fue que debemos de tener cuidado con lo que hablamos y debemos ser dirigidos por el Espíritu Santo y no hacer nada sin su dirección. Ahí habla de que uno que se hacía pasar por profeta se paró y dijo algo, supuestamente haciéndose pasar que estaba dirigido por Dios. Y Pablo le dijo que quedara ciego y ahí mismo quedó ciego. Y que todo lo que hacemos debemos de hacerlo dirigido por Dios y que los milagros es para la salvación de las almas. Que a causa de los milagros y las señales, el procónsul de aquella ciudad